got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop a phone, play. Bien, hola, ¿qué tal, queridos alumnos? Pues bueno, vamos a empezar entonces con nuestros temas de lo que es el último parcial. Recuerden que es bien importante que, bueno, si ustedes no tienen tiempo de pues ver a la clase, a la hora de la clase de química o a la hora de la clase de química, pues bueno, ustedes pueden acceder a estos videos en mi canal de YouTube. Ya lo conocen ustedes. Recuerden que mi canal de YouTube es el Profe Chava Ruiz y ahí pueden buscar estas clases. Estas clases son meramente explicativas. Lo que trato de hacer o lo que tratamos de hacer es pues darles o explicarles el contenido del tema, y ustedes van a ir trabajando las actividades en su libro de texto. Igual, es bien importante que si ustedes no entienden algún término, no entienden algún tema que esté dentro de la presentación o bien dentro de su libro de texto, pues bueno, para eso va a existir entonces el espacio de Teams, ¿ok? Que tenemos ya designado desde el parcial anterior, ¿ok? Bien, pues vamos a comenzar. Empezamos entonces con el bloque 3, que se titula Compuestos del carbono y macromoléculas. Todo este bloque es prácticamente lo que se refiere a química orgánica, ¿ok? Vamos a ver entonces qué es la química orgánica. Es una rama de la química que, igual que la química inorgánica, pues bueno, es compleja, abarca, tiene mucho contenido, y es bien importante que ustedes pues vayan analizando las bases de la química orgánica para que luego no tengan ningún problema. Ok, bien, entonces vamos a comenzar. Pues bueno, analizando las características generales de lo que es el carbono como un elemento químico. Sabemos que el carbono es un elemento que se ha convertido, o digamos un elemento dentro de los de la tabla periódica que pues bueno, cobra una gran importancia debido a su aplicación dentro de lo que es la industria y bueno, varias áreas del conocimiento, ¿ok? Recordemos que el carbono, pues bueno, tiene número atómico número 6. ¿Qué significa lo que tenga el número atómico número 6? Recordemos que el número atómico nos indica la cantidad de protones, ¿ok? De partículas positivas que tiene un átomo. Por lo tanto, si el átomo está en estado estable, es decir, no es un ion, si no tiene ninguna carga, entonces estamos hablando que es un átomo que, bueno, que tendrá entonces, si tiene 6 protones o 6 partículas positivas, tendrá por lo tanto 6 partículas negativas. Eso se refiere a que tenga un número atómico 6, ¿ok? Recordemos que también es tetravalente. ¿Qué significa tetravalente? Que puede formar 4 enlaces químicos. Si ustedes recuerdan cuando vieron modelo de Lewis en química 1, pues bueno, esos enlaces químicos dependían totalmente de la cantidad de electrones de valencia. ¿Qué es un electrón de valencia, chavos? Un electrón de valencia, recuerden que es aquel electrón que está en las últimas capas, ¿ok? Si recordamos nuestro modelo de Bohr, donde tenemos todas las capas energéticas principales del átomo, los electrones de la última capa son los electrones de valencia, ¿ok? Recuerden eso. Después tenemos entonces la configuración electrónica del carbono: 1s2, 2s2, 2p2, ¿ok? Y pues bueno, esta configuración electrónica nos va a permitir entender que el carbono presenta características químicas muy importantes, ¿ok? Y dentro de estas características químicas muy importantes es la famosa hibridación química, ¿ok? Que vamos a ver más adelante a qué se refiere esta hibridación, qué onda con esta hibridación, ¿ok? Recordemos también que el carbono puede presentar varios isótopos. Recordemos que es un isótopo. Un isótopo es un átomo del mismo elemento, pero que tiene diferente número de masa. ¿Ok? Al tener diferente número de masa significa que tiene diferente cantidad de neutrones. Acuérdense que los neutrones son las partículas que no tienen carga, ¿ok? No tienen nada de carga. A eso se refiere entonces un isótopo. Son como si tuviéramos diferentes especies, bueno, no, diferentes tipos de carbonos, por así decirlo, ¿ok? Donde entonces vamos a identificar que cada especie de carbono va a tener entonces un número de masa totalmente diferente entre ellos. Y es así entonces, por ejemplo, que uno de los más conocidos, uno de los isótopos más conocidos es el famoso carbono 14, ¿ok? Pues el carbono 14, pues bueno, se ha convertido en un elemento que se utiliza sobre todo para conocer la antigüedad de los fósiles, la antigüedad inclusive de material que sea o vestigios históricos. Se le somete a una prueba en el cual se utiliza como un referente el carbono 14, que es un isótopo del carbono, y bueno, se puede determinar más o menos con cierta exactitud la fecha de antigüedad, en este caso del vestigio o del objeto que se esté investigando, ¿ok? Perfecto, continuamos. Bien, ahora entonces ya habíamos dicho que el carbono presenta características bien importantes, y una de esas características es la hibridación del carbono, ¿ok? ¿A qué se refiere la hibridación? El término hibridación, ¿ok?
Así, simple. El término hibridación significa que presenta o que digamos se combinan dos especies diferentes. Si hablamos específicamente de la hibridación química, es la forma en la que se combinan dos orbitales energéticos, ¿ok? Para dar uno con mayor estabilidad y formar un enlace. Vamos a explicarlo, o esto digamos pues va a ser un poquito más claro, ¿ok? Dentro de lo que es el video que se llama hibridación, que también va a estar ahí en el video en el canal de YouTube, ¿ok? Entonces pueden ustedes ver este video, ahí está explicado perfectamente cómo es esta hibridación y qué onda con esto de la hibridación, ¿ok? Donde recordemos entonces que de acuerdo a la configuración electrónica del carbono, ¿sí? Me regreso a esta anterior, ¿ok? Tenemos que 1s2, 2s2, 2p2, según esa configuración electrónica va a sufrir cambios, ¿ok? ¿Y qué es lo que va? Y esos cambios me van a permitir entonces, o va a formar una hibridación. El carbono puede presentar tres tipos de hibridaciones, ¿ok? Que también se explican precisamente en el video. Y estas hibridaciones hacen que los átomos de carbono, cuando se pegan a otro elemento y quieren formar un compuesto nuevo, entonces van a formar figuras geométricas específicas, ¿ok? Y entonces, ¿cuáles van a ser esas figuras geométricas específicas? Va a depender totalmente del tipo de hibridación. Si es una hibridación, sp3, sp2 o sp. Es decir, el carbono puede presentar estos tres tipos de hibridación. Igual, si no les queda claro, pueden ver el video de hibridación para que vean cómo se forma una hibridación de tipo sp3, una de sp2 y una de sp, ¿ok? Pero bueno, la forma geométrica de la hibridación, pues bueno, es esta de cada una. Si es una tipo sp3, pues bueno, se da un tetraedro, es decir, una pirámide, ¿sí? Con una base triangular, ¿ok? Ese es un tetraedro, ¿ok? Y en una hibridación de tipo sp2 vamos a tener una forma plana, que va a ser un triángulo, ¿ok? Y en una hibridación de tipo sp, pues bueno, va a ser totalmente lineal, ¿ok? Perfecto. Bien, entonces vamos a entrar a lo que es ya en la definición de química orgánica, que ya estuvimos hablando entonces del carbono, ¿verdad? Estuvimos hablando que el carbono es bien importante dentro del estudio de la química y pues bueno, tan importante que entonces se decidió hacer una rama, ¿ok? De la química que se llamara química orgánica, ¿ok? Esa química orgánica va a ser el área de la química que estudia precisamente los compuestos formados principalmente por carbono, ¿ok? Entonces estos compuestos que tienen como su base esencial el átomo del carbono, pues bueno, entonces todos esos compuestos van a ser estudiados por una rama de la química denominada química orgánica, ¿ok? La química que ustedes habían estudiado desde secundaria había sido química inorgánica o química general, y ahora entonces vamos en primero y la mitad de segundo también estudiaron química inorgánica. Ahora vamos a empezar a estudiar otro tipo de química que se llama química orgánica, ¿ok? Bien. Y entonces, pues bueno, tenemos esta división de compuestos orgánicos para efectos del bloque o del tema que vamos a empezar a analizar. Entonces tenemos esta clasificación. Ojo, chavos, no es la única. No es el único esquema de clasificación. Existen otros esquemas de clasificación, pero a mí me parece que es un poquito más clara si lo trabajamos de esta forma, ¿ok? Y pues bueno, en cuestiones de los hidrocarburos, ojo, no son los únicos compuestos orgánicos. Atención. Puede haber otros compuestos orgánicos, pero vamos a empezar a analizar los primeros que son hidrocarburos, ¿ok? Bien, ahora, ¿por qué hidrocarburos? El término lo dice, hidrocarburos. Entonces son compuestos que están formados por hidro, el prefijo hidro significa hidrógeno, ¿ok? Y el sufijo carburo significa que proviene o que tiene carbono, ¿ok? Era ahí el porqué el término hidrocarburos, ¿ok? Bien, analizamos entonces esta diapositiva donde tenemos entonces que los hidrocarburos se pueden dividir en alifáticos en alifáticos o aromáticos, ¿ok? Luego los alifáticos se pueden dividir en acíclicos y alicíclicos, ¿ok? Y los aromáticos se pueden dividir en monocíclicos o policíclicos. Vamos a empezar a trabajar con los alifáticos, ¿ok? Y vamos a empezar con los acíclicos, ¿ok? Los acíclicos entonces son aquellos que, ojo, atención, el sufijo cíclico significa que en la figurita de la fórmula del compuesto, ¿ok? No vamos a tener figuras, no vamos a tener polígonos, ¿sí? Eso se refiere a acíclico sin ciclos, que específicamente se refiere a que en la fórmula del compuesto no tenemos polígonos. Por eso es acíclico, ¿ok? Alicíclico, entonces es todo lo contrario. Van a ser compuestos donde en la figura química, dentro de la figura química del compuesto, vamos a tener polígonos, ¿ok? Y esos polígonos se definen como ciclos dentro de la química
orgánica, ¿ok? Ahora, los acíclicos, que ya dijimos que no tienen polígonos, que no tienen figuras cerradas, se van a dividir en tres: alcanos, alquenos y alquinos, ¿ok? Los alcanos los vamos a denominar de tipo saturados, los alquenos y los alquinos insaturados. Luego vamos a ver qué onda con esto de saturado, a qué se refiere, ¿ok? Y los salicíclicos, pues nos van a ser divididos en cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos, ¿ok? Bien, y los aromáticos todos no los tocamos porque los vamos a ver un poquito más adelante. Bien, continuamos. Ok, entonces tenemos diferentes tipos de cadenas, para poder analizar la fórmula de un hidrocarburo. Esto que tenemos aquí, chavos, esto es un hidrocarburo, ¿ok? Si se fijan, vamos a analizar bien la fórmula primero, ¿ok? Tenemos ahí, en el ejemplo de arriba, ¿ok? Tenemos un compuesto que tiene 4 átomos de carbono, ¿va? Ok, ubíquenlos. Cada átomo de carbono, si se fijan alrededor, ¿ok? Tiene 4 rayitas. Esas rayitas en química orgánica se le llaman enlaces químicos, ¿ok? Bien, regresamos entonces al nombre, son hidrocarburos. Hidro, ¿ok? ¿Qué significa? Que esa fórmula se va a complementar con hidrógeno, ¿ok? Recordemos las características del carbono. El carbono presenta o tiene la capacidad química para formarme máximo 4 enlaces. ¿Qué significa? Que cada átomo de carbono debería tener a su alrededor 4 rayitas, ¿sí? Si se fijan, cada C tiene 4 rayitas a su alrededor, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Que este tetravalente que puede formar 4 enlaces, ¿sí? Debe tener 4 rayitas. Ahora, si se fijan, por ejemplo, existe una rayita dentro de cada carbono, ¿ok? Y entonces faltarían 3. ¿Cómo se rellenan esas 3 rayitas? Pues con hidrógenos, ¿sí? Entonces tenemos el carbono que se rellena con, primero que se llena con 3, y luego el segundo con 2, y luego el tercero con 2, y el cuarto con 3, ¿ok? Entonces ese es un hidrocarburo, ¿ok? El de abajo también es un hidrocarburo, pero atención, fíjense bien, ese carbono puede presentar entonces 3 tipos de enlaces entre carbono y carbono, ¿ok? Puede presentar enlaces sencillos, dobles o triples. Aquí tenemos un ejemplo de un enlace de tipo sencillo, pero también un enlace de tipo triple, ¿ok? ¿Qué pasa entonces? Si tenemos un enlace de tipo triple, como este que estamos viendo aquí, entre carbono y carbono, en el de abajo, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si ya tenemos 3 rayitas entre cada carbono, entre cada C, solamente nos faltaría complementar con una sola, ¿ok? Que en este caso sería el que estamos complementando del hidrógeno. En el primer carbono, si se fijan, ya tenemos 3 rayitas entre carbono y carbono, ¿ok? Entonces, precisamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Que estamos complementando la rayita que nos falta, porque acuérdense que tienen que ser 4, ¿ok? La estamos completando con hidrógenos, ¿sale? Y entonces así continuamos sucesivamente. El segundo carbono también ya tiene 3 rayitas y lo complementamos con el otro, pero si se fijan, en estos carbonos, en el primero y el segundo, en el segundo sobre todo, no lo completamos con hidrógenos, no le pusimos H's. ¿Por qué? Porque ya tenía las 4 rayitas a su alrededor y no era necesario complementarlo, ¿ok? A eso se refiere entonces que sea también, digamos que sea una cadena, ¿ok? Entonces la cadena de arriba se le conoce como cadena lineal, ¿ok? Y la cadena de abajo, pero este tipo de fórmulas se le conocen como cadenas lineales, ¿ok? Bien. Entonces las cadenas cerradas o cíclicas, que es lo que yo les decía, que es un ciclo, es un polígono. Ok, por ejemplo, en este caso es un hexágono, tenemos un hexágono, ¿ok? Lo que está formando ahí en ese compuesto es un hexágono, tiene una figura geométrica de un hexágono. Entonces, si la fórmula del hidrocarburo tiene o presenta un polígono, entonces estamos hablando que es una fórmula de tipo cíclica, ¿ok? Va. Luego tenemos que la cadena arborescente, o la cadena ramificada, pues bueno, es esta que estamos abajo, donde entonces ya no solamente tenemos una sola línea o un solo esqueleto, sino que también tenemos ramitas alrededor de ese esqueleto, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos, se fijan, están numerados los carbonos, y tenemos en el número 5, ahí tenemos una ramita, y en el número 6 también tenemos otra ramita de la cadena o del esqueleto principal. Ese tipo de cadenas se le llaman arborescentes o ramificadas. ¿Qué significa? Que parece como si tuviera ramas, ¿sí? Como si fuera un tronco, ¿ok? Y entonces sobre ese tronco tenemos diferentes ramas. A eso se le llama cadena arborescente o ramificada, ¿ok? Bien. Ahora, entonces empezamos con los hidrocarburos alifáticos. Ya dijimos que existen 3, ¿verdad? Alcanos, alquenos y alquinos.
Los alcanos son saturados. ¿Qué significa que sean saturados? Pues que solamente tienen enlaces sencillos, es decir, nada más hay una rayita entre carbono y carbono, ¿ok? En el caso de los alquenos, pues bueno, aquí son insaturados, que significa que pueden llevar 2 rayitas, y en los alquinos 3 rayitas, ¿ok? Los identificamos también por el nombre. Los alcanos siempre se van a nombrar con el sufijo ano, siempre, alcanos, anos, ¿ok? Los alquenos se forman con el sufijo eno, alquenos, enos, y los alquinos con el sufijo ino, alquinos, inos, ¿ok? Perfecto, entonces los alcanos presentan enlace sencillo, los alquenos presentan enlace doble, y los alquinos presentan enlace triple, ¿ok? Va. Bien, entonces existen unas reglas o existe una nomenclatura, al igual que cuando vimos, por ejemplo, compuestos inorgánicos en química 1, también existen reglas para poder hacer compuestos orgánicos, ¿ok? Y pues bueno, luego lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, generalmente se utilizan este tipo de prefijos, ¿ok? El prefijo para poder nombrar un hidrocarburo tiene que ver con el número de carbonos que presenta cada fórmula, ¿ok? Y entonces estos son los prefijos que utilizamos dependiendo del número de carbonos. Entonces tenemos met, et, prop, put, pent, ex, ep, dependiendo, ¿ok? Y entonces ese es un prefijo, recuerden que va antes de la palabra, ¿ok? Y el sufijo, ¿cuál va a ser entonces? Puede ser ano, puede ser eno, puede ser ino, ¿ok? Entonces podemos tener un propano, podemos tener un buteno, podemos tener un octino, por ejemplo, ¿ok? ¿De qué va a depender? Pues solamente de si tiene enlace simple o tiene enlace sencillo, enlace doble o enlace triple. ¿Ok? Va. Entonces, ¿cómo podemos formar un nombre? Ejemplo, tenemos ahí un decano, ¿ok? Primero vamos a escribirlo, es como escribiríamos la fórmula, ¿ok? Yo les digo, tenemos que hacer la fórmula del decano, ¿ok? Entonces voy a separar primero el nombre, ¿sí? Identifico el sufijo o la terminación. Tiene terminación ano. ¿Qué significa que es ano? Que es un alcano. Solamente va a tener puros enlaces sencillos, ¿sí? Enlace sencillo significa de una rayita nada más, ¿sale? Y tiene el prefijo dec. ¿Qué significa el prefijo dec? Que tiene 10 carbonos. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a hacer la fórmula? Pues obviamente tenemos 10, que si tenemos 10 carbonos, pues entonces te contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos, ¿sí? Y como es alcano, entre cada carbono tiene solamente una rayita. ¿Por qué? Porque es alcano, ¿ok? Ahora, ¿qué dijimos? Que cada carbono debería de tener alrededor máximo 4 rayitas. Entonces vamos a complementar esas rayitas con H's, que vienen siendo los hidrógenos. ¿Ok? Perfecto. Y ese sería un ejemplo de una fórmula para un decano. Perdón. ¿Ok? Bien. Y pues bueno, tenemos otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el propano, ¿sí? Que tenemos prop, el prefijo prop, entonces es de 3, y si es ano, igual es un alcano. ¿Sí? Entonces tenemos que existen estas fórmulas que vimos se pueden representar mediante 4 diferentes formas, ¿ok? O fórmulas. Existen las fórmulas desarrolladas, las fórmulas semidesarrolladas y las fórmulas condensadas y las fórmulas, bueno, las esqueletales o de puntos y barras, ¿ok? Bien. En el caso de la fórmula desarrollada, pues ya no es esa que tenemos aquí donde está perfectamente ejemplificado todo. En la semidesarrollada vamos a ir haciendo cortes entre carbono y carbono, luego vamos a ver un poquito más adelante, no se preocupen. En la condensada simplemente vamos a contar el total de carbonos y el total de hidrógenos de toda la estructura, ¿ok? Y en la esqueletal, donde, bueno, se representa mediante líneas, donde cada punto, sí, sería entonces un carbono, ¿ok? Y esos carbonos se unen mediante líneas, ¿ok? Bien, entonces ya dijimos que existen estos 4 tipos de fórmulas, ¿ok? Desarrolladas, semidesarrolladas, condensadas, de puntos y barras, o bien se le llaman también fórmulas esqueletales. Ok, vamos a ver ahora entonces otro tema que son los isómeros, ¿ok? ¿Qué son los isómeros? Atención, el prefijo iso significa igual, ¿sí? Entonces son aquellos compuestos, ¿ok? Aquellos hidrocarburos que tienen la misma fórmula condensada, pero diferente fórmula desarrollada o distinto acomodo de los átomos. Y existen entonces diferentes tipos de isómeros, ¿ok? Pueden ser isómeros por cadena, pueden ser isómeros por posición, isómeros por función o bien isómeros por geometría, ¿ok? Estos ejemplos ustedes los pueden ver en su texto, ¿ok? Ahí también están algunos ejemplos de cómo los pueden ir analizando, cómo los pueden ir checando, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos a ver un ejemplo de un isómero, ¿ok? Fíjense bien, estos dos compuestos tienen la misma fórmula condensada. Aquí el autor le llama fórmula bruta, ¿ok? Pero la fórmula bruta es lo mismo.
es la fórmula condensada, ¿ok? Entonces, estas dos estructuras tienen un total de 4 átomos de carbono, ahí están, ¿ok? Y un total de 10 hidrógenos, también ahí están. Pero si se fijan, el acomodo espacial que tiene cada uno de estos compuestos es totalmente diferente, ¿ok? Por una parte, si se fijan, tenemos una cadena que está totalmente lineal, es un butano. Y por el otro lado tenemos una cadena que tiene ramita, ¿ok? Entonces, este es un arborescente que se llama 2-metilpropano o bien isobutano. Entonces, estos dos compuestos tienen la misma cantidad de carbonos, tienen la misma cantidad de hidrógenos, pero si se fijan, sus fórmulas son totalmente diferentes, chavos, ¿sí? Por eso se llaman isómeros, porque pueden tener la misma fórmula condensada, pero diferente fórmula desarrollada, ¿ok? Por eso es importante que podamos distinguir que existen isómeros o formas isoméricas de cada hidrocarburo que vamos a analizar. Algunos sí tienen isómeros, otros no tienen isómeros. Va a depender totalmente del compuesto, ¿ok? Perfecto. Y pues bueno, entonces nada más identificamos, ¿verdad? Que tenemos hidrocarburos saturados e insaturados. ¿Qué significa saturado, chavos? Atención. Saturado significa que tiene enlace sencillo, ¿sí? Es decir, entre carbono y carbono, entre C y C, solo hay una rayita. Eso significa que es saturado, ¿sí? Si entre carbono y carbono tenemos 2 rayitas o 3 rayitas entre cada C, entonces es un hidrocarburo de tipo insaturado, ¿ok? Esa es la gran diferencia. Entonces, por eso es bien importante que ustedes puedan identificar, ¿sí? Que tenemos 2 tipos de hidrocarburos. Si entre C y C solo hay una rayita, es saturado. Si tenemos 2 o 3 rayitas, es insaturado, ¿ok? Esos son los tipos de hidrocarburos.